¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Pues vamos a dar inicio, son 9:30 de la mañana. Gracias, por ahí veo que están conectados varios. Les doy la bienvenida a nombre del equipo de Evorit. En el día de hoy estaremos viendo el tema de gestión de costos del proyecto. Como bien saben, pues es uno de los aspectos muy importantes y clave dentro de nuestra planificación y gestión del proyecto. Entonces, una buena gestión de costos hace la diferencia enorme entre que un proyecto salga acorde al presupuesto planeado y que tenga éxito, o bien resulte en una pérdida total, hablando económicamente. Entonces aquí nosotros les vamos a mencionar algunas de las prácticas que son aceptadas para presupuestar, estimar y controlar los costos del proyecto. Entonces, por favor, tomen nota y si tienen alguna duda o pregunta, por favor lo pueden aplicar aquí en el chat que tienen a un costado. Muy buenos días a todos. Y al finalizar la sesión estaremos contestando puntualmente sus preguntas. También les comento, pues el día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Francisco Alcalá, parte del equipo importante aquí en Evorit, es el que nos va a estar acompañando el día de hoy. Y pues nada, damos por iniciada este webinar. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Adelante, Paco, muy buenos días. Gracias, Diana. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días, un saludo a todos que están conectados. Bien, pues vamos a comenzar este webinar. ¿De qué se trata? Como ya nos comentaba, el webinar vamos a hablar de costos o gestión de los costos del proyecto. Bueno, no es tan complicado manejar los costos del proyecto. En mi opinión, creo que es mucho más complicado manejar el cumplimiento de las fechas. El costo no es tan difícil hacer una estimación de costos, no es tan difícil crear una línea base de costos, tampoco es tan difícil manejar y controlar los costos. El problema es que dejamos muchos costos fuera y algunos puntitos en particular sobre la estimación y qué costos hay que considerar dentro del proyecto y cuáles no. Eso es donde de pronto cometemos errores que se nos cobran posteriormente, porque a fin de cuentas el costo ahí está y lo vamos a tener que cubrir de alguna manera. Bien, vamos a platicar sobre conceptos. Esta plática es sobre eso, más conceptos, lo que propone el estándar del PMI para el manejo de costos, y en dos puntos en particular: al iniciar y justificar el proyecto y al planificar el proyecto. Y vamos a ver algunas herramientas básicas para el control de costos. Es muy breve este webinar, vamos hacia adelante, pero sí tocamos algunos temas importantes que a veces no se consideran, ¿no?, dentro del proyecto. Esta es la definición que nos da el PMI sobre la gestión de los costos del proyecto. Dice: la gestión de costos incluye los procesos involucrados para planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos, de modo que el proyecto se termine dentro del presupuesto aprobado. Lo que nos dice el estándar es que hay un momento previo a la aprobación del proyecto en donde tenemos que justificar el proyecto desde el punto de vista financiero. Entonces, necesitamos estimar a gran escala, porque al principio no tenemos todo el detalle para poder estimar en nuestro costo, cosa que de pronto se complica, ¿verdad? Si tenemos un proyecto externo, un proyecto que se le va a ofrecer al cliente, y pues tenemos que entregar una cotización, pero muchas veces no tenemos claro cuáles van a ser los costos involucrados en el proyecto. Entonces ahí de pronto nos protegemos con un costo elevado, pero pues si se nos pasa la mano podemos quedar fuera del mercado, etcétera. Hay esas sutilezas. Pero antes, de una manera previa al proyecto, hay que obtener una estimación, y esa estimación nos sirve también para justificar el proyecto con respecto a sus beneficios. Bien, vamos a continuar. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Perdón, me surgió la duda. ¿Sí se escucha? ¿Sí se está viendo la presentación? No, se corta. Ok, sí, me dicen que sí. Bien, bueno, si por ahí tenemos más cortes, me comentan.
Perfecto, gracias. Ok, muchas gracias. Bien, voy a continuar entonces. Esta es la definición de la gestión de los costos. Algunas premisas. El dinero es la gasolina de los proyectos. Si no hay dinero, el proyecto no puede funcionar bien. Se necesita un constante flujo de efectivo para que el proyecto camine. Una buena razón para cancelar un proyecto es que ese proyecto deje de ser rentable para la organización, que significa que en algún momento los costos están superando los beneficios que el proyecto pensaba entregar. Muchas veces hacemos este cálculo muy a la ligera y entonces vemos el costo del proyecto, cuánto hemos invertido y estamos viendo cuáles son los beneficios del proyecto y descuidamos algunos aspectos financieros, algunos cálculos financieros que nos permitirían tomar una mejor decisión con respecto al manejo de los costos. Un siguiente punto dice aquí, la responsabilidad de que el proyecto cuente con financiamiento es del patrocinador. Esa persona es una figura que el estándar identifica como la persona responsable de que el proyecto tenga recursos, ¿sí? Recursos tanto humanos, materiales y sobre todo financieros. Entonces, cuando un proyecto se queda sin recursos, el patrocinador es el responsable de resolver ese problema, no el administrador del proyecto. Sí. Oye, están viendo bien estoy viendo algunos mensajes que dicen que nada más ven la pantalla de presentación. No sé si alcancen ustedes a ver. Ahorita estoy viendo una pantalla que dice premisas. Sí, si a alguien se le quedó la pantalla inicial o si me escucha cortado, a veces refrescando el navegador se resuelve el problema. Bien, bueno, el último punto que dice aquí la Filmina, dice, el administrador del proyecto no siempre cuenta con la autoridad para gestionar los costos. Este es un punto que en muchos proyectos, sobre todo en proyectos pequeños, en proyectos internos dentro de las organizaciones, esto es muy común. El administrador de proyecto no se preocupa tanto por los costos. En algunos casos ni siquiera tiene acceso a la información de costos. Algunas organizaciones manejan los costos de manera pues muy protegida, así como de cierta manera confidencial, e incluso el administrador de proyectos ni siquiera toca los costos, alguien más los maneja, ¿sí? Entonces, esto lo debemos de tomar en cuenta y lo importante es definir hasta dónde llega la responsabilidad del administrador de proyecto con respecto al manejo de los costos, porque tampoco se vale que la organización al principio le diga al administrador de proyectos, tú no te preocupes por los costos, alguien más los maneja, no te doy la información de costos, no la necesitas ver, y ya conforme avanza el proyecto y empezamos a tener problemas con el flujo de efectivo, tenemos problemas con la rentabilidad del proyecto, pues ahí empiezan a reclamar al administrador, ¿no? Que gastó mucho o que no llevó el control de los costos. Bueno, eso no debe de ocurrir. Desde el principio hay que definir esa responsabilidad, hasta dónde llega el control de los costos por parte del administrador. Un elemento importantísimo cuando se está creando un proyecto y que en muchos casos desafortunadamente no lo llevamos a cabo, no lo elaboramos, es el caso de negocio. El caso de negocio viene aquí la descripción de lo que es. Es un estudio de viabilidad económica, eso nos dice la definición al principio. Dice documentado, utilizado para establecer la validez de los beneficios de un componente seleccionado. Bueno, componente seleccionado es un término que se usa en gestión de portafolio. Recordemos que cuando gestionamos un portafolio, los elementos del portafolio, que no necesariamente todos son proyectos, reciben el nombre genérico de componentes. Entonces, un proyecto es un componente del portafolio y como tal podemos usar el caso de negocio para definir la validez de los beneficios de ese componente y para ver si lo seleccionamos o no. Esto es al momento de construir la cartera de proyectos. Pasos anteriores a que el proyecto se autorice y exista. Y aquí hay un punto interesante en la definición. Dice, es un estudio de viabilidad para un componente que carece de una definición suficiente. Es decir, está mencionando un componente, un proyecto, apenas en sus inicios, cuando apenas es una propuesta, cuando apenas es una idea, pero debemos de generar un caso de negocio basado en información incompleta. Eso es lo que nos dice ahí, ¿no? No tenemos toda la información completa como para elaborar una cotización o un estudio financiero detallado, completo, pero debemos de hacer algo porque hay que tomar una decisión. Entonces el caso de negocio es el que entra ahí participando. Y esto se usa como base para autorizar, dice ahí, otras actividades de dirección del proyecto. En particular, pues si se aprueba el proyecto, hasta dónde va a llegar el alcance, de qué manera se va a financiar, etcétera. Bien, la siguiente, Filmina, sigue hablando del caso de negocio.
El caso de negocio es un análisis de factibilidad financiera y, como comentábamos, se utiliza para justificar el proyecto o bien para evaluar el proyecto y compararlo contra otras opciones, ¿sí? Y contra otros proyectos presentes en la cartera. En el proceso de armado de cartera de proyectos, en muchos casos tenemos un conjunto de iniciativas, cuando todavía no son proyectos, así les llamamos, iniciativas. Y entonces cada persona que tiene una necesidad o que desea que un proyecto se lleve a cabo a lo largo del año cartera o del periodo de ejecución de los proyectos, presenta esto, ¿no? Presenta su iniciativa y la debe de documentar de alguna forma. Las mejores prácticas nos dicen que toda iniciativa que entra a concursar, porque realmente las organizaciones no tienen recursos infinitos, no tienen dinero infinito, no tienen personas disponibles siempre, entonces no se pueden hacer todos los proyectos que se ocurren. Lo que hay que hacer es tomar aquellas iniciativas que realmente son la mejor combinación, en donde los recursos monetarios y humanos de la organización están mejor distribuidos. ¿Para qué? Para obtener un beneficio mayor. Y para poder hacer esto, bueno, de una cartera de 15, 20 iniciativas, a lo mejor al final decidimos hacer 7, 8 proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos que vamos a elegir? Bueno, el caso de negocio debería ser obligatorio. Las mejores prácticas nos dicen que así debe ser, porque es una justificación financiera, es el documento que nos demuestra o que nos convence de que el proyecto conviene financieramente hablando, que le conviene a la organización. Bien, ¿qué más? ¿Qué complementa el caso de negocio? Un caso de negocio bien hecho, bueno, trae varios componentes, ¿no? Tenemos que agregar la justificación del proyecto, hay que describir la necesidad que está generando el que el proyecto exista. Esa necesidad puede ser una problemática presente que queremos resolver o puede ser una oportunidad que queremos aprovechar, ¿sí? Eso justifica el proyecto, describe cuál es la situación que queremos resolver con el proyecto y justifica, nos explica por qué razón queremos hacer el proyecto. Eso va en el caso de negocio. También viene pues, la lista de personas involucradas, si vamos a usar proveedores o no, los objetivos que queremos cumplir, si esta iniciativa de proyecto está atacando a ciertos indicadores estratégicos de la planeación estratégica o si simplemente está buscando cumplir con una necesidad operacional de la organización, etcétera, ¿no? Pero hay 3 elementos financieros muy recomendables que existan en el caso de negocio, que son análisis precisamente con respecto al manejo financiero de los proyectos. El primero que se menciona ahí es el análisis costo-beneficio. Este es el más sencillo. Sí, el análisis costo-beneficio se puede expresar como una razón o como una división de beneficio entre costo o como una resta beneficio menos costo. Bueno, en el primer caso lo que buscamos es que el proyecto tenga una razón que sea mayor a 0, ¿sí? Mayor a 1, perdón. Dividimos el beneficio entre el costo y una razón que nos da un resultado mayor a 1 significa que el beneficio es por lo menos igual o mayor que los costos del proyecto. Y la resta, pues lo que buscamos es que nos dé un análisis costo-beneficio positivo, mayor a 0, cuando lo que hacemos es restar el beneficio menos los costos del proyecto. Obviamente en esta etapa de definición, que apenas estamos comenzando a plantear el proyecto, los beneficios pues están calculados con muchísimos supuestos, ¿sí? Y estamos también siendo un poquito tomando un poquito de holgura o un poquito de protección con respecto a la cuantificación de beneficios. Hay que ser conservadores con respecto a beneficios y con respecto a los costos, ahí sí hay que protegernos un poco. Es decir, la filosofía debe ser, soy conservador al momento de proponer los beneficios del proyecto y soy un poco precavido al momento de manejar los costos, tratando pues no inflar, ¿verdad? No me gustaría usar esa palabra, pero sí considerar todos los costos que podrían darse para que no nos quedemos cortos en el costo, mejor quedarnos cortos en el beneficio y que aún así el proyecto tenga una relación costo-beneficio positiva. Ahora, este análisis pues es muy sencillo, pero también queda un poquito corto con respecto al manejo de los beneficios financieros de un proyecto. El segundo punto es el retorno de inversión, ¿sí? Es otro análisis financiero que nos da un poco más de información. Y esto se mide en periodos de tiempo y lo que nos va a decir es la cantidad de tiempo en la que un proyecto recupera su inversión. Más adelante les voy a poner un ejemplo en donde podemos ver cómo se comporta el retorno de inversión. Puede ser que mi proyecto, de acuerdo a los beneficios que va a generar, se pague aún el año siguiente, o puede ser que se pague dentro de 3 años, o a lo mejor se paga hasta dentro de 10 años, si es un proyecto muy grande y muy costoso.
costo. Bueno, este retorno de inversión nos va a permitir tomar esas decisiones. Y en algún momento podemos elegir una opción que sea más, que tenga un retorno de inversión mejor, es decir, que pague los costos del proyecto antes, ¿no? Que otras opciones. Les pido una disculpa, aquí a un lado están usando una máquina y están haciendo muchísimo ruido, perdón. Espero que no les interrumpa a ustedes en lo que se escucha. Bien, el último punto que viene en esta filmina dice valor presente neto. Este es un indicador financiero que lo que hace es que nos calcula cuáles son los beneficios futuros del proyecto, pero hace una equivalencia al valor monetario actual. Y aquí partimos de este concepto. El valor del dinero hoy no es el mismo, que la misma cantidad de dinero hoy no vale lo mismo dentro de un año o dentro de 2 años. ¿Por qué? Porque tenemos un factor que se llama inflación. La inflación hace que el dinero vaya perdiendo su valor. Y entonces el valor presente neto nos sirve para ver, oye, si dentro de 5 años el proyecto me va a generar 100,000 pesos, bueno, dentro de 5 años esos 100,000 pesos no valen lo mismo que los 100,000 pesos de hoy. Y entonces este análisis lo que me permite hacer es un costo-beneficio mucho más sofisticado, mucho más analítico, que me dice, bueno, no solamente voy a recuperar la inversión en términos absolutos, sino que tengo que considerar eso, que el dinero pierde su valor a lo largo del tiempo. Y entonces el hecho de que me regrese 100,000 pesos dentro de 5 años, pues a lo mejor eso significa que mi inversión inicial no debería de pasar de los 80,000 pesos, porque ese es el valor que van a tener esos 100,000 pesos dentro de 5 años. Ahorita vamos a ver, hay unas fórmulas que nos ayudan a calcular esto, ¿sí? Bien, voy a pasar a la siguiente pantalla, y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 2 proyectos, el proyecto A y el proyecto B, y vamos a elegir entre estos 2 proyectos a ver cuál nos conviene. Ambos proyectos cuestan lo mismo, lo que nos dice ahí el renglón de total. El proyecto A cuesta 30,000, no es cierto, me regresa, perdón. En la columna de ingresos dice, los ingresos que me va a generar el proyecto A son $30,000, vamos a hablar de dólares. En el proyecto B, igual la columna de ingresos, vemos que el total también me da $30,000, es decir, ambos proyectos me van a regresar la misma cantidad de dinero y además me la regresan en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Ahí estamos viendo que el proyecto A, el primer año me genera una ganancia de 10,000, el segundo de 15,000, el tercero de 5,000, son 30,000. Mientras que el proyecto B me está dando los mismos ingresos, pero con una distribución de tiempo distinta, primero 7,000, luego 13,000 y después 10,000. Bien, la inversión, ahí está mencionada en el renglón que dice menos inversión, estamos restando $24,000, es lo que nos cuesta el proyecto. ¿Sí? Y entonces, si hacemos un análisis de costo-beneficio muy simple, lo que vamos a encontrar es que el proyecto cuesta $24,000 y al final de 3 años me genera un beneficio total de $30,000. Pues de entrada decimos, pues está muy bien, me va a generar $6,000 de ganancia, ¿no? Perfecto. Y las 2 opciones me generan lo mismo. Ahora, si analizamos desde el punto de vista de retorno de inversión, vemos que el proyecto A en el año 2 ya me devolvió $25,000 de ingresos, ¿sí? 10,000 el primer año, en el segundo año tengo 15,000, y entonces en el segundo año ya obtuve $25,000 cuando me costó $24,000. Quiere decir que el proyecto A tiene un retorno de inversión de 2 años, mientras que el proyecto B, si lo analizamos, vemos que en el año 1 me devuelve $7,000, en el año 2 13,000, van 20,000, y hasta el año 3, que me devuelve 10,000 adicionales, hasta entonces el proyecto se pagó. En el año 2 todavía no se paga completo, nada más he obtenido 20,000 pesos de ganancia, ¿sí? Cuando me costó $24,000. Y entonces vemos que, por un lado, el proyecto A tiene un mejor retorno de inversión que el proyecto B. El proyecto A se paga en 2 años, el proyecto B se paga hasta 3 años. Ahora bien, vamos a analizar qué pasa con valor presente neto. La fórmula que está ahí abajo es la fórmula de valor presente neto. ¿Cuánto valor tiene una cantidad de dinero dentro de una cierta cantidad de tiempo? Y entonces valor presente es igual a valor final dividido entre la suma de 1 más R, donde R es la tasa de descuento o la tasa de pérdida, o en este caso podemos hablar de la tasa inflacionaria, ¿sí? Elevado a el número de periodos de tiempo. Este ejemplo está utilizando una tasa inflacionaria del 10%, un poquito alta. Aquí sabemos que en México afortunadamente llevamos varios años con una tasa de interés anual menor a los 2 dígitos, ¿no? Es 6, 7%, pero asumiendo una tasa de descuento del 10%, una inflación del 10% anual, estos son los resultados. Entonces vemos que el proyecto en el año 1
me devuelve $10,000. Pero esos $10,000, por efectos de la inflación fórmula, $10,000 entre 1 más 10%, es decir, 1 más 0.1, 1.1 elevado a la 1, porque es el primer periodo, el primer año. Y esta fórmula me va a dar como resultado 8,929. ¿Qué quiere decir esto? Que esos $10,000 del año 1 realmente equivalen a $8,929 de hoy, ¿sí? En el año 2 aplicamos de nuevo la fórmula y son $11,958 actuales, lo que valen esos $15,000 dentro de 2 años, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces el análisis se hizo ahí donde dice retorno. Esa es la cantidad de dinero que me está regresando, pero ya aplicado un valor presente neto con esa inflación del 10%. Al final lo que vemos es que el proyecto A, aunque me devolvió $30,000, en realidad esos $30,000 no valen eso. Como estuvieron distribuidos en diferentes años, el total, la suma de los retornos me da 24,446, menos la inversión de $24,000, me dice que el valor presente neto de mi proyecto es de $446, nada más, ¿sí? Entonces no son los $6,000 que habíamos calculado cuando hicimos el análisis costo-beneficio inicial, son nada más $446, lo demás se lo comió la inflación. O sea, al final sí voy a tener $6,000, pero eso es lo que vale al precio de hoy, cómo se fue depreciando el dinero. Y en el caso del proyecto B, estamos peor. El análisis de valor presente neto al final me dice que esos $30,000 de ganancia o de recuperación equivalen a $23,732 de hoy. Pero hoy estamos pagando $24,000. Entonces, al final el proyecto B tiene una pérdida provocada por inflación de menos $268. Entonces, con esta información, aunque de entrada los proyectos parecen igual, tienen un mismo costo-beneficio, el retorno de inversión es mejor en el proyecto A que en el B, ¿sí? Pero el análisis de valor presente neto nos dice que pues ninguno de los dos realmente es atractivo, pero el B va a tener pérdida, la inflación nos va a comer la pérdida, nos va a comer las ganancias al grado de que le vamos a salir perdiendo al proyecto. Esto es interesante. Cuando analizamos situaciones más complicadas, por ejemplo, el triste caso que tenemos en Venezuela, ¿no? Donde la inflación es del 800%, pues vaya, vamos a calcular aquí, si tomamos esa tasa de descuento del 800%, pues vemos que ninguna inversión conviene, ¿no? Y entonces ahí empezamos a entender por qué de pronto las organizaciones grandes, algunas pues las expropian, ¿verdad? Desafortunadamente, otras pues simplemente se retiran o deciden no invertir, porque cualquier inversión se lo va a comer la inflación, no vamos a generar ninguna ganancia. Este análisis entonces lo hacemos al momento de definir los proyectos y es un análisis un poco más profundo. Ahora, un financiero, si tenemos financieros aquí en la sala, seguramente van a decir, no, hombre, esto es de primaria. Sí, este análisis de valor presente neto es muy simple, pero va mucho más allá que un simple análisis de costo-beneficio, que a veces eso es lo único que hacemos al momento de tomar decisiones del proyecto. A veces ni eso, ni siquiera un análisis costo-beneficio. Bien, bueno, estos son los mecanismos que tenemos para fortalecer el caso de negocio. Otros conceptos que hay que considerar cuando hacemos un análisis financiero, detalles que no necesariamente van a estar representados en un número o en un análisis costo-beneficio. El costo de oportunidad, este costo se refiere a la oportunidad no seleccionada. Cuando nosotros elegimos un proyecto, dejamos fuera otro proyecto y ese es el costo de oportunidad. Aquí el ejemplo dice, el proyecto A tiene un valor presente neto de 45,000 y el proyecto B de 55,000. Bueno, con respecto a valor presente neto vemos que el proyecto B me da un retorno o una ganancia mayor, porque en valor presente neto son $55,000 a precio de hoy. No sabemos cuánto va a ser, pero a precio de hoy son 55,000. Bueno, no sabemos por la información que viene aquí. Entonces, esto nos hace ver que la mejor opción es el proyecto B. Seleccionamos el proyecto B. El costo de oportunidad, entonces, es el proyecto A, porque ese no lo vamos a llevar a cabo. Y aquí estamos hablando de que estamos seleccionando proyectos, de hacer uno u otro, porque no tenemos suficiente dinero o no tenemos suficientes recursos para hacer los dos, ¿no? Si hiciéramos los dos, obtendríamos una ganancia final de ¿cuánto es? De $100,000 valor presente neto. Bastante atractivo, pero quizás no puedo hacerlo. O a lo mejor el proyecto A y el proyecto B son dos opciones distintas para llevar a cabo el mismo proyecto, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, elijo la mejor opción desde el punto de vista de valor presente neto, pero la opción que no selecciono, eso es un costo de oportunidad. Estos costos de oportunidad juegan un papel bien relevante en el control del proyecto. Más adelante lo voy a mencionar y vamos a darnos cuenta de por qué un retraso es tan costoso en un proyecto, sobre todo cuando tenemos a gente
participando en el proyecto. De pronto hay proyectos que se retrasan porque estamos esperando una aprobación, porque el proveedor se tardó, porque un tomador de decisión no nos ha liberado algo, y normalmente son tiempos de espera, es decir, el proyecto se retrasa pero no estamos llevando a cabo trabajo. Muy diferente cuando un proyecto se retrasa y la gente sigue trabajando, es decir, hay un retraso porque no estimamos bien el trabajo que era necesario y estamos dedicándole más tiempo del que deberíamos, y entonces a lo mejor un proyecto de 6 meses dura 8 meses, y esos 2 meses que trabajamos adicionales es pura pérdida, y hay pérdida de los dos lados, hay dos costos. Uno, el directo. La gente que está dedicándole 2 meses adicionales a trabajar, 2 meses que no estaban considerados, que es el costo del trabajo de esa gente, pero además es el costo de oportunidad. Esas personas durante esos 2 meses pudieron haber estado haciendo otra labor y no la están haciendo. Entonces, ese dinero que pudo haber generado el trabajo de 2 meses de las personas, si se hubieran dedicado a otra cosa, eso ya no se obtiene. Entonces tengo 2 costos, ¿no? El costo directo del trabajo que están haciendo estas personas, que ya es adicional al proyecto, y el costo de oportunidad de lo que dejo de hacer porque estoy todavía entretenido con el proyecto anterior. Ahí nos damos cuenta entonces que los costos de un retraso son muy grandes, ¿verdad? Porque es un costo doble. Y es por eso nuestros interesados, nuestros clientes se ponen muy tensos en el momento en que un proyecto se retrasa. Y a veces uno como administrador de proyectos dice, ay, pues es que, pues sí, nada más me pasé un mes. Pues nada más es un mes, pero es un costo doble de ese mes, ¿verdad? El trabajo que dedicaron las personas en ese mes y lo que dejaron de hacer en ese mes, que fue se dejó de ganar, se dejó de generar un beneficio. Entonces son costos altísimos, eso hay que estar conscientes cuando administramos un proyecto, a pesar de que, fíjense cómo este es un aspecto de administración de tiempos, no de costos, pero repercute en el momento en que los tiempos se retrasan, por esa razón, ¿verdad? Y estoy hablando de proyectos que se retrasan porque no hemos terminado el trabajo y tenemos que seguir trabajando, seguir invirtiéndole tiempo de la gente. Cuando es un proyecto que se prolonga porque estamos esperando aprobaciones o alguna liberación o alguna decisión o la entrega de un proveedor y en ese lapso de tiempo no se hace ningún trabajo, bueno, por supuesto que sí hay costos, pero no son tan altos, ¿no? Como el hecho de tener que trabajar adicional. Ese es el costo de oportunidad. Costos hundidos, este es un concepto interesante. El costo hundido es lo que ya gasté en el proyecto. Lo que nos dicen las recomendaciones es que el costo hundido no debe ser el único factor para tomar la decisión si un proyecto continúa o se cancela. Es un factor a considerar, pero no es el único. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, hay un proyecto con un presupuesto inicial de $1,000,000. A la mitad del proyecto ya llevamos 2 millones de pesos gastados. ¿Sí? Bueno, ese millón de sobregasto que ya llevamos, ¿se considera para decidir si seguimos o terminamos con el proyecto? Esa sería la pregunta. Desde ese punto de vista, lo que se recomienda o lo que nos dice la práctica es no debe ser el único factor a considerar. Aquí yo veo que el proyecto era de $1,000,000, voy a la mitad y llevo 2 millones, a lo mejor al final me va a costar 4 o 5 millones, ¿no? En lugar del millón que había estimado. Me estoy desviando muchísimo en el costo. Bueno, pero ¿voy a cancelar el proyecto o no? Pues depende de los beneficios, ¿eh? Eso es lo que hay que evaluar, porque a lo mejor este proyecto me va a generar un beneficio de 10 millones de pesos. Y entonces el tomador de decisión dice, mira, sí, ya llevo 2 millones. Si lo termino, me sale entre 4 y 5, pero me va a generar 10. Entonces, ya no voy a ganar los 9 que esperaba, pero todavía voy a ganar 5 o 6 millones. En cambio, si lo cancelo, pierdo 2 millones, ¿sí? Porque yo ya no voy a recuperar los beneficios que estaba esperando. Y entonces vemos ahí que los costos hundidos, es decir, el criterio de pensar, híjole, todo el dinero que hemos gastado ya en el proyecto es muchísimo, ya hay que cancelarlo. Bueno, no necesariamente es la mejor decisión, hay que evaluar contra los beneficios que va a tener ese proyecto. Y también en algunos casos tomamos la decisión de seguir con un proyecto porque decimos, es que ya le invertimos mucho. No, pues hay que seguirle, ¿verdad? Porque ya le metimos mucho dinero, ni modo de perderlo. Pues sí, pero a lo mejor le vamos a meter más dinero y ya el proyecto ya no es rentable. Entonces, es un factor de decisión, el costo hundido, pero no debe ser el único factor para tomar la decisión. El punto que dice ahí capital de trabajo, bueno, simplemente es, como dice ahí, los activos menos los pasivos, es decir, la cantidad de dinero que una organización tiene para invertirle en un proyecto. De pronto llega alguien y nos dice, oye, este proyecto está fantástico, mira, nos va a generar 10 millones de pesos como beneficio y nada más hay que invertirle 2 millones. Y pues la organización puede decir, sí, ¿y de dónde saco los 2 millones, verdad? No los tengo. Entonces, pues sí, es una buena oportunidad, genera mucha ganancia, pero el capital de trabajo no es suficiente para cubrir esos costos. Por último, la depreciación. Este es un factor que hay que tomar en cuenta. Los proyectos van a generar entregables. En algunos casos son productos manufacturados.
o productos fabricados, o en otros casos se van a comprar artículos, se van a comprar bienes. Bueno, un análisis financiero bien hecho debería considerar la depreciación de esos bienes. Los bienes, ya lo sabemos, con el tiempo se deprecian. Lo que compré hoy, dentro de algunos años, va a valer menos. Si a eso le agregamos que el valor presente neto del dinero también pierde su valor, pues entonces la depreciación es todavía mayor. Y eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo porque en algunos proyectos compramos insumos, compramos materiales, equipo, etcétera, que vamos a seguir utilizando, pero eso se convierte en un activo de la organización, pero es un activo que se va a depreciar, eso hay que tomarlo en cuenta. Esto en particular en proyectos largos, en donde a lo mejor apenas empiezo a sacarle jugo a esos productos o esos materiales que compré, hasta dentro de 2 o 3 años, cuando ya existe una depreciación. Sí, son factores que hay que tomar en cuenta para un análisis financiero. Al final vamos a tomar decisiones si el proyecto va o no va, si conviene o no conviene, con más elementos para tomar decisión. Cuando de pronto el costo-beneficio está muy apretado y no tomamos en cuenta todos estos factores, pues al final el proyecto va a perder. Y si hacemos un análisis a posteriori de cómo se comportó el beneficio y los ingresos y el costo del proyecto, resulta que le perdimos. Pero no nos dimos cuenta al principio porque nos faltó meterle más información al análisis. Bien, este punto es importante. El estándar reconoce que hay diferente nivel de exactitud en las estimaciones dependiendo del momento en el que se elabora. Y esto está impresionante. Dice aquí que la primera estimación que nosotros vamos a hacer es la estimación que se le llama de orden de magnitud, ¿sí? O la estimación ROM. Esta estimación es al principio del proyecto, cuando apenas se está definiendo como iniciativa, como idea, estamos elaborando el caso de negocio o bien el acta de constitución del proyecto, el charter, y lo que nos dice aquí el estándar es que el rango de variación de una estimada de magnitud es de más o menos 50%. Muchísimo, y esto hay que considerar. El PMI no lo saca de la manga, no se lo inventó, lo está obteniendo a partir de información estadística, información histórica. Y entonces, nada más hay que estar conscientes de esto. El estimado que vamos a obtener al principio va a tener variación. Nos sirve una estimación de este tipo. Sí nos sirve porque nos ayuda a identificar la magnitud del proyecto. Por eso precisamente se llama estimación de orden de magnitud. Yo puedo decir, mi proyecto va a costar $1,000,000. Con una variación de más o menos 50% quiere decir que va a variar entre 500,000 y $1,500,000. Muchísima variación, sí, pero el proyecto no es de 10 millones. Entonces ya me estoy dando cuenta de dónde se está moviendo la magnitud del proyecto. Va a variar, entre $500,000, $1,500,000, quizás $2 millones, pero no va a costar 10. Tampoco va a costar 100,000. Entonces, esta estimación, aunque tiene mucha variabilidad, nos da una idea de dónde se está ubicando nuestro proyecto con respecto a magnitud de costo. Y eso es una información valiosa. Luego vamos a obtener el estimado de presupuesto. Esto es cuando ya estamos en la planificación, cuando ya estamos analizando con más detalle las actividades, las personas que van a participar, los materiales a usar, los proveedores, y nuestra estimación de presupuesto, aún así, es más precisa, tiene todavía una variación de menos 10 más 25% de variación. ¿Sí? Incluso el estimado definitivo, que es el último, ya cuando analizamos todo, tomamos en cuenta reservas, tomamos en cuenta cotizaciones, a partir de cotizaciones de proveedores, aún así, cuando ya tenemos la información, lo que nos dice el PMI al final es que esa estimación definitiva todavía va a tener una variación de más o menos 10%, o algunos dicen, menos 5 más 10%. Esto no les gusta nada a los tomadores de decisión, por supuesto, no les gusta nada a los clientes, a los patrocinadores, porque lo que quieren es que les demos un número y que ese número además se cumpla. Pero es dificilísimo, ¿no? Y esto se complica cuando el proyecto es para un cliente externo. En algunos casos hemos tenido esa duda o esa inquietud de la gente que dice, oye, yo le tengo que cotizar a mi cliente, ¿cómo le hago? Porque no tengo forma de estimar los costos con precisión, todavía no tengo suficiente información para hacerlo, ¿no? Entonces, pues me tengo que proteger, tengo que subirle el costo al proyecto. Y pues sí, nada más que si le subes el costo al proyecto, a lo mejor quedas fuera de mercado o a lo mejor un competidor te gana el negocio, ¿sí? A veces eso no es tan malo, ¿eh? Resulta que el competidor canibaliza la propuesta y manda una propuesta demasiado barata.
nos gana el proyecto y estamos nosotros enojados, pero 3 años después voltemos a ver a ese proveedor que pues tuvo pérdida en su proyecto, ¿no? Entonces, pues realmente valió la pena que nos hayan quitado el proyecto abaratándose. No siempre sucede eso, ¿no? O a veces nosotros somos los que cometemos ese error, abaratamos la propuesta para ganar el proyecto y no hay beneficio financiero, ¿no? Al final el proyecto sale perdiendo. Hay casos en donde de pronto la gente dice, ¿sabes qué? No quería yo ganar dinero, sí, le perdí, pero gané el proyecto y entonces tengo una plataforma o una palanca con ese cliente para seguir obteniendo proyectos. Ah, bueno, ok, si esa era la intención, pero que quede bien claro, ¿verdad? Que no se espera un beneficio financiero de ese proyecto, sino un beneficio de otro tipo, un beneficio cualitativo, un beneficio intangible. A veces ya decimos eso porque no nos queda de otra, ¿no? Cuando vemos que el proyecto pues no rindió el beneficio que esperábamos o salió con pérdida, pero en algunos casos sí se decide así, se analiza, se hace financieramente, se ve que el proyecto está muy apretado. Al final vemos que tuvo pérdidas, pero no importa porque la decisión inicial o el objetivo que se buscaba no era un objetivo de ganancia, sino un objetivo de penetrar en el mercado o de obtener en particular, etcétera, ¿no? Bien, este es entonces el nivel de estimación. Ahora, puede ser que nos sirva considerar que el estimado de orden de magnitud pues tiene un más 50%, le agrego eso a mi estimación y con eso cotizo. ¿Sí? Nada más que aguas porque eso puede hacer que el costo se eleve demasiado. O bien buscamos otro tipo de negociación, ¿no? A lo mejor un contrato por tiempo y materiales, entonces cobramos dependiendo del tiempo o negociamos que se nos reembolsen ciertos costos. Bueno, ahí ya ese tipo de cosas se resuelven a través de un contrato en una negociación, en donde también esto entra en juego, pero debemos de partir de algo, debemos de partir de una estimación de costos para poder negociar adecuadamente, ¿no? Y que no entremos a un proyecto que al final no nos va a convenir, ¿no? Unos puntos adicionales que hay que considerar dentro de los costos del proyecto. Hay que decidir, y esto es en la definición del proyecto al momento de planificarlo, qué costos vamos a considerar en el proyecto y cuáles no. Hay costos directos y estos son muy fáciles de identificar y de medir. Las horas de trabajo de la gente, el costo de los materiales, el costo de los proveedores. Es fácil porque vamos a tener cotizaciones, porque podemos hacer estimaciones más precisas de cuánto vamos a necesitar y de cuánto cuesta. Son costos que tenemos a la mano y además son costos que van directo al proyecto. Pero hay costos indirectos, entonces hay que definir qué costos indirectos sí los vamos a considerar dentro de los costos del proyecto y de qué forma. Por ejemplo, el pago de renta, de agua, de luz, los costos administrativos del personal administrativo directamente trabajando en los proyectos. El trabajo compartido, tenemos una persona o tenemos un proveedor que hace un trabajo, cobra por ese trabajo, pero ese trabajo se usó en 2 o 3 proyectos distintos. Entonces, esto hay que analizarlo y hay que decidir, oye, ¿qué costos indirectos vamos a cargarle a este proyecto en particular? ¿Y de qué manera se los vamos a cargar? ¿Sabes qué? La renta del edificio, bueno, pero no se lo puedo cargar a un solo proyecto, o a lo mejor sí, decido cargárselo a un único proyecto, o si no, ¿cómo lo voy a repartir? ¿Lo voy a dividir parejo? ¿Lo voy a prorratear de acuerdo a los beneficios del proyecto? ¿Lo voy a prorratear de acuerdo a las personas que van a usar las instalaciones? ¿Cómo le voy a hacer, verdad? Y eso tiene que definirse desde antes. ¿Para qué? Para que en el momento de la ejecución del proyecto, esos costos indirectos, recibimos el monto y sabemos qué cálculo hacer y qué movimiento aplicar para decir, ok, estos costos sí son de mi proyecto. El resto no, el resto pónselo a otros proyectos. Estos costos sí son de mi proyecto, es lo que tengo que considerar para mi proyecto, para efectos de beneficios y para ver si el costo-beneficio del proyecto al final resulta, ¿no? Y unos costos que también de pronto se nos olvidan, los costos posteriores a la finalización del proyecto, costos de mantenimiento y costos de operación, ¿sí? Hay casos en donde esto se olvida, ¿no? Proyectos de manufactura en donde compramos una máquina, analizamos el rendimiento de la máquina, su eficiencia, y el análisis financiero puede ser que sí sea robusto, pero se nos olvida considerar el costo de mantenimiento y resulta que la máquina es muy costoso su mantenimiento, más de las máquinas anteriores que teníamos, y al final el proyecto no fue rentable, o incluso tenemos que llegar a un punto en donde la máquina, pues mejor la apagamos porque nos hace que la operación salga en números rojos por el elevado costo de mantenimiento. Son de pronto costos que se nos olvida identificar y tomarlos en cuenta para el análisis costo-beneficio, y nos embarcamos en una mala decisión financiera al momento de decidir si el proyecto se hace o no se hace. Muy bien, algunas sugerencias adicionales para el caso de negocio. Hay que conseguir la mayor cantidad de información posible. Esto no siempre es fácil porque se elabora en un momento en donde apenas está empezando el proyecto. Hay que basarnos en información histórica,
¿sí? De preferencia, cuando no tenemos otra información a la mano. Considerar el nivel de exactitud de las estimaciones, ¿sí? Hay que estar conscientes de eso, que nuestras estimaciones, dependiendo del momento en el que las hacemos y dependiendo de la calidad de la información con la que estamos haciendo el estimado, pues puede variar mucho esa estimación. Hay que tomar en cuenta eso y considerarlo y tener ciertas reservas de variación de costo tomadas en cuenta. Ahora, ese penúltimo punto es muy importante. A veces como administradores de proyecto queremos hacerlo todo. O de pronto vemos el análisis financiero y resulta que nosotros no somos expertos en finanzas. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y el administrador del proyecto, pues como no le sabe a las finanzas, pues hace un análisis costo-beneficio muy superficial, mal hecho. Bueno, ¿para qué nos complicamos la vida, verdad? Si no somos expertos financieros, pues hay que ir con una persona que sí le sepa en la organización y pedirle que lo haga. Recordemos que somos administradores de proyectos y que tenemos la autoridad y tenemos además la responsabilidad de formar un equipo de proyecto completo. En muchos casos nos concentramos mucho en los expertos del tipo de proyecto que vamos a hacer. Es un desarrollo de software, me concentro mucho en conseguir a los analistas, a los programadores, a los diseñadores de arquitectura, a tomar los requerimientos con los usuarios finales, o si es un proyecto de manufactura, pues déjame traerme a los ingenieros de calidad, a los ingenieros de producto, a los diseñadores del producto, y descuidamos el aspecto financiero. Y también debe ser parte de nuestro equipo, ¿no? Traemos a un experto en finanzas que él haga un análisis costo-beneficio, un análisis de valor presente neto, ese tipo de cosas como debe de ser, ¿sí? Y que lo haga él, pues él es el experto y nada más que nos informe cómo salió el proyecto y en algún momento también nos puede ayudar al seguimiento de los costos, porque lo difícil del control de los costos no es tanto el control es sencillo. El problema es que necesitamos disciplina y necesitamos mantener ese registro de datos y de costos a la mano para llevar ese control. Y a veces no lo tenemos, pues simplemente porque no contamos en el equipo con la persona adecuada para hacerlo, ¿verdad? La que sabe identificar los costos, la que sabe manejarlos. Pues hay que buscar a alguien que le sepa y nos lo traemos al proyecto, ¿no? Bueno, el caso de negocio, no hay que olvidar que es un documento que me permite tomar decisiones para seleccionar proyectos. El financiamiento del proyecto es otro aspecto que hay que considerar al momento de iniciar el proyecto. El patrocinador es el responsable de obtener el financiamiento para el proyecto. Aquí vamos a documentar las fuentes de financiamiento, de dónde va a salir ese dinero, en qué momento va a llegar ese dinero y en qué condiciones. Eso hay que investigarlo. Es responsabilidad del patrocinador, pero como administradores hay que pedir esa información. Oye, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Quién lo aporta? ¿Cada cuándo lo va a aportar? ¿Sí? ¿Cómo va a estar ese flujo de efectivo en mi proyecto? No me lo van a dar todo de golpe al principio, me van a dar una parte en un momento, después cada mes quizás me van dando otra cantidad de dinero. Bueno, ¿de dónde va a salir? Esto en proyectos de gobierno es muy importante porque hay que buscar las partidas presupuestales de dónde va a llegar el proyecto y eso trae implicaciones. No es lo mismo administrar un proyecto que tiene una partida de presupuestal estatal que una que viene de presupuesto federal. Hay que cumplir con ciertos requisitos dependiendo de dónde viene el presupuesto. Por eso ahí mencionamos las fuentes del financiamiento y las condiciones que traen esas fuentes de financiamiento, ¿sí? Si se utiliza un financiamiento bancario, un préstamo, no hay que olvidar que ese préstamo va a incluir intereses, y entonces hay que tomar en cuenta esos intereses que van a ser costos adicionales para nuestro análisis costo-beneficio. A veces ignoramos o pasamos por alto este dato, pedimos un financiamiento y nosotros decimos, mira, ya nos dieron el dinero, que a todo dar, pues sí, nada más que hay que pagarlo, ¿verdad? Y ese financiamiento va a tener además un interés. Y si no se toma en cuenta, pues al final resulta que la ganancia o el beneficio que podía tener el proyecto se lo comió el banco, ¿verdad? Se lo comieron los intereses. Eso nos pasa muy seguido con mis tarjetas de crédito. A mí me está pasando en particular. Bueno, vamos a hablar ahora de ya la planificación de costos. Todo esto que platicamos es con respecto al caso de negocio. Ya se decidió que el proyecto se va a hacer, perfecto. Ahora hay que hacer el plan y hay que identificar el presupuesto del proyecto. ¿Qué herramientas tenemos disponibles? Y estas ya son más conocidas. Estas las hemos platicado muchas veces en cursos, en otros webinars. Bueno, la estimación de costos consiste en identificar en cada actividad del proyecto o en cada paquete de trabajo de nuestra EDT cuánto va a costar, ¿sí? Y es una estimación y como toda estimación va a tener sus variantes, hay que tomar mucha información, la que tenemos a la mano para hacer una estimación más precisa. Hay que pedirle a las personas adecuadas que nos hagan la estimación, la gente que tiene más idea de cuánto cuestan las cosas, ¿sí? Y al final vamos a determinar el presupuesto del proyecto. El presupuesto del proyecto no es simplemente los costos,
Sí, también hay que considerar otros puntos que ahorita les voy a mencionar. Bien, del lado de los tipos de estimación, tenemos estos 4 métodos para estimar los costos, son los que sugiere el estándar. La estimación análoga consiste en tomar proyectos anteriores, trabajos o entregables similares a lo que vamos a hacer en nuestro proyecto, ver cuánto costaron esos entregables en proyectos anteriores y tomar eso como base para cotizar, para calcular el costo de los entregables de nuestro proyecto actual. Aquí nada más hay que ser cuidadosos porque recordemos que hay depreciación, hay intereses, hay inflación, entonces los costos que estamos viendo de un proyecto de hace 5 o 6 años, pues nada más hay que traerlos a costos actuales, ¿no? Porque pues ya no va a salir lo mismo, el costo va a ser mayor. La estimación ascendente, esta es la que se identifica como la mejor práctica, ahorita vamos a ver cómo se hace, es algo muy sencillo. La estimación paramétrica basada en una fórmula o basada en un modelo de cotización, esto se utiliza mucho en ciertos lugares o en ciertos entregables que ya están analizados, ya tienen cierta especialización. La organización puede usar un modelo paramétrico, una hoja de Excel o un sistema de información que con ciertos parámetros me calcula o me da una estimación muy precisa de los costos que va a tomar un trabajo o que va a tomar un entregable. Y la estimación por 3 valores, que también es una de las estimaciones que el estándar identifica como una de las mejores prácticas, sobre todo para identificar esas variaciones y esos riesgos que pueden provocar la variación de mi proyecto. La estimación ascendente, como ya les comentaba, es muy fácil de hacer. Para eso yo debo de contar con mi EDT o mi estructura de desglose de trabajo, mi WS, ¿verdad? Como también se conoce. La estimación ascendente es muy simple. Yo me voy al nivel inferior de mi EDT, mis paquetes de trabajo, hago la estimación de costos en los paquetes de trabajo que en teoría tienen un tamaño suficiente para poder hacer una estimación con precisión. ¿Sí? Y entonces yo estimo, en este ejemplo tenemos 3 paquetes de trabajo, cuestan 40, 35, 60 respectivamente. Por lo tanto, el entregable superior, que se compone de esos 3 paquetes de trabajo, pues su costo es la suma, 135. ¿Sí? Puede ser que el componente grande, el de los 135, a lo mejor tiene costos propios que habría que considerar, ok, eso no hay que olvidarlo, aunque eso también indica que como que se nos olvidó o no descompusimos bien, no hicimos bien el desglose de nuestra EDT, porque en teoría la suma debe ser el total, pero hay casos en donde el mismo componente tiene sus propios costos, los agregamos, ¿verdad? En este caso simplemente es la suma, 135, y así vamos sumando hacia arriba, en todos los componentes de nuestra EDT, de nuestro WS, y al final vamos a obtener un costo del proyecto, costo de las actividades, basado en una estimación que más o menos tiene una cierta precisión. Ahora bien, ese costo no es el único que interviene en el proyecto, lo vamos a ver un poco más adelante. La estimación por 3 puntos consiste en obtener 3 estimaciones por actividad o por paquete de trabajo: el costo optimista, el costo pesimista y el costo más probable. Sí, esos son los 3 costos que vamos a identificar. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en el mejor de los casos? ¿Cuánto cuesta en el peor de los casos? Y a partir de estas 3 estimaciones de costo, obtenemos lo que se llama el valor esperado, que es esa formulita que viene ahí. Es el valor optimista más el valor pesimista, más 4 veces el valor más probable, todo dividido entre 6. No es otra cosa más que un promedio ponderado dándole más peso al costo más probable. ¿Sí? Y la desviación estándar, que me va a decir cuánta variación tienen mis costos, en particular el optimista contra el pesimista. La desviación estándar la obtengo la resta de la cotización pesimista menos la estimación optimista dividido entre 6. Y esta desviación estándar me ayuda para detectar aquellos entregables o aquellos paquetes de trabajo que tienen mayor incertidumbre con respecto a los costos. Una desviación estándar alta significa que la diferencia entre mi estimación optimista y mi estimación pesimista es muy alta también. Y eso significa que la tarea tiene mucha variabilidad involucrada, tiene incertidumbre. Bueno, incertidumbre en lenguaje de proyectos son riesgos. Entonces, una desviación estándar alta me hace ver que ese paquete de trabajo o esa actividad tiene riesgos involucrados y riesgos que además me van a mover los costos. Bueno, simplemente nos echamos un clavado a esa actividad o ese paquete de trabajo para identificar esos riesgos y lo hacemos con nuestra gestión de riesgos, la típica que hacemos en un proyecto. Con eso vamos a ayudar a que esa variación, esa desviación estándar que nos está saliendo aquí, se reduzca. Y eso ayuda a que el proyecto al final cumpla con su presupuesto establecido, ¿sí? Reducimos la variabilidad. Ok, el presupuesto del proyecto, ¿cómo está estructurado? Tenemos el presupuesto que se compone de 2 partes, la línea base de costos y la reserva de gestión.
Y la línea base de costos se compone de las estimaciones de los costos y de las reservas para contingencia. Este cuadrito que dice estimaciones de costos, eso es lo que obtenemos al momento de hacer la estimación de cada uno de nuestros paquetes de trabajo del proyecto. Sumamos todo, tenemos el costo de todo el proyecto, pero ese es el costo del proyecto si todo saliera bien, si nuestras estimaciones fueran precisas y si todo sale como lo planeado, todo cuesta lo que dijimos que iba a costar. Sabemos que eso no ocurre. Entonces va a haber variaciones. Ya hace un momento platicamos que esas variaciones de costo, lo que dice el estándar es que esas variaciones se deben a riesgos. Si un costo varió hacia arriba o hacia abajo, quiere decir que hubo un riesgo que se presentó y que provocó esa variación con respecto a nuestra estimación inicial. Muy bien, la reserva de dinero que nosotros ponemos en un proyecto para lidiar con los costos adicionales provocados por los riesgos se llama reserva de contingencias. Es ese cuadrito que está ahí. Y esta reserva sale de un análisis de riesgos. De acuerdo al análisis de nuestros riesgos, identificamos, mira, estos riesgos si ocurren me van a representar este sobrecosto en el proyecto. Entonces, a partir de esa información, yo estimo y defino una reserva de dinero para lidiar con esos riesgos en el momento en que se presenten. Ambas cosas, la estimación de las actividades, de los costos del proyecto, más mis reservas de contingencia, eso es lo que llamamos la línea base de costos. Pero eso no es lo único que forma el presupuesto. Además, tengo mi reserva de gestión. ¿Qué es la reserva de gestión? Más adelante lo menciona, aquí está la definición de la línea base de costos, es la versión aprobada del presupuesto del proyecto. Excluye la reserva de gestión, pero incluye las reservas de contingencia. Y esta es la línea base que el equipo de proyecto, coordinado por el administrador, es lo que definieron para gestionar los costos y es lo que el administrador de proyecto debe de cumplir junto con su equipo. Contra esto se van a medir. Es decir, nosotros decimos, mira, mi proyecto va a costar 500,000 pesos más 150,000 pesos de reserva de contingencia, por si ocurren riesgos identificados y analizados. Ok, en teoría el proyecto me debería de costar precisamente ese total, ¿no? Me debería de costar los 500,000 pesos que dije, y de los 150,000 pesos solamente debería tomar cantidad suficiente para los riesgos que sí se presenten. Los riesgos que no se presenten, pues debería sobrar dinero en la reserva de contingencia y lo devolvemos, ¿sí?, al final del proyecto. La reserva de gestión, por otra parte, esta es una cantidad de dinero que reserva el patrocinador o el beneficiario del proyecto o el jefe o el director, alguien, ¿sí?, en algún nivel de la organización reserva esta cantidad de dinero, que es precisamente el dinero para lidiar con los imprevistos. Porque si un riesgo ocurre y ese riesgo ya fue identificado y analizado, entonces no es un imprevisto. En teoría, el dinero para poder contener ese riesgo está en mi reserva de contingencia. En la reserva de gestión va a haber dinero que está precisamente para aquellos riesgos que no identificamos, que no analizamos, precisamente lo que son los imprevistos, porque no los vimos, no los prevenimos, y este dinero es discrecional. Esto, el gerente, el director, el que asigna este fondo de dinero, lo asigna para que el proyecto no se quede sin dinero, ¿no? Pero él define cuánto y el administrador del proyecto no tiene autoridad sobre este dinero. Si lo necesita, va a tener que irlo a pedir. ¿Cuándo lo necesita? Pues cuando se presenta un riesgo que no estaba considerado en las reservas de contingencia, un riesgo que no estaba identificado. ¿Sí? Para todo lo demás, pues está mi reserva de contingencia. Aquí está la descripción. Reserva de contingencia es el presupuesto que sí está dentro de la línea base de costos y que sale de los riesgos que aceptamos, ¿verdad? Son riesgos que dijimos, ok, estos riesgos aquí están vivos, los mitigamos quizás, pero todavía siguen ahí. Si ocurren, entonces voy a tomar estas acciones de contingencia y dentro de esas acciones de contingencia debe haber un presupuesto asignado, una cantidad de dinero para poder lidiar con ese riesgo que ya lo identificamos y ya sabemos que se puede presentar. Y eso es lo que le llamamos la reserva para contingencias. Esto junto con los costos estimados es lo que conforma nuestra línea base de costos desde el punto de vista del estándar, ¿sí? Un último punto aquí importante que es la cuenta de control. La cuenta de control es un punto de control que se coloca en la EDT. Aquí el administrador de proyecto, ayudado de sus expertos, decide en qué puntos colocar una cuenta de control. Regreso a mi mismo ejemplo de hace ratito. Tengo este elemento 3.2.4 que se compone de 3 paquetes de trabajo. Cada paquete de trabajo está costeado, 40 pesos, 35, 60. Pero puede ser que no sea práctico o que sea demasiado trabajo de microadministración el llevar el control de los costos de cada paquete de trabajo o de cada actividad. Entonces, lo que hacemos para facilitar el proceso es definir una cuenta de control a nivel, por ejemplo, del entregable grande, del 3.2.4. Y entonces yo sé que ese entregable me debe costar 135 pesos y eso es lo que yo voy a controlar.
Si los paquetes inferiores cuestan más o cuestan menos, bueno, la variación va a ser muy pequeña, no es significativa, pero a nivel de cuenta de control, ahí sí me preocupo, ahí sí hago la evaluación, ahí establezco mi medición de desempeño y a partir de ahí genero los reportes de estatus y los reportes de desempeño de los costos. No vale la pena decirle a nuestros patrocinadores las variaciones de 10, 15 pesos de entregables muy pequeños. Lo que sí vale la pena son las desviaciones de 10,000, 20,000 pesos a nivel de cuenta de control. Ahora, esto también va de la mano con el financiamiento del proyecto. Si el proyecto tiene financiamiento de diferentes fuentes, hay que identificar a partir de qué punto de nuestra EDT, a partir de qué desglose de entregables, está financiado por una fuente de financiamiento en particular. Y ahí ponemos una cuenta de control, porque en algún momento vamos a tener que darle cuentas a esa persona que nos financió parte del proyecto. Sí, hay que decirle, bueno, tú pusiste este dinero, esto es lo que costó la parte que pagamos con tu dinero. Y este es el beneficio que a ti te toca, ¿no? Por haber aportado o por haber financiado esa parte del proyecto. Las cuentas de control para eso nos sirven, ¿sí? Bien, como último paso al momento de hacer nuestro presupuesto del proyecto, la curva S, que es el comportamiento típico de los costos. Este es un costo acumulado del proyecto con respecto al tiempo. El ritmo del costo crece en las partes intermedias del proyecto, que es en donde estamos haciendo el trabajo, entran los proveedores, compramos los materiales, etcétera, y por eso tiene este comportamiento, es un comportamiento típico de los costos de un proyecto, ¿sí? Esta curva S además nos dice nuestro flujo de efectivo y es una información muy valiosa para el financiero, porque aquí le estamos diciendo no solo cuánto va a costar nuestro proyecto, sino que le estamos diciendo también cuándo va a costar nuestro proyecto. ¿Para qué? Para que las áreas financieras sepan en qué momento estar dándole el dinero al proyecto de acuerdo a cómo se necesite, porque el financiero no nos va a dar todo el costo del proyecto completito al principio. Eso es una tontería, se nos acaba el dinero, se nos pierde y además, o se nos acaba, pero además es un dinero que está guardado en un cajón, ¿no? Está perdiendo. Y en todo caso el financiero dice, ¿sabes qué? En el peor de los casos, pues lo meto al banco, en lugar de dártelo a ti, mejor te voy dando el dinero conforme se necesite en el proyecto y no nos descapitalizamos, no tenemos un dinero ahí reservado que podría servir para pagar la operación, etcétera, ¿no? Son decisiones que la organización debe tomar. Y esta información es valiosa porque le decimos al proyecto, a los financieros, en qué momento se necesita el dinero. Para poder crear esto, obviamente necesito mi cronograma y necesito un vínculo, establecer un vínculo entre los costos de las actividades con las fechas en las que se van a llevar a cabo las actividades. De otra manera no se puede hacer esto, ¿no? No podemos definir nuestro flujo de efectivo. Bien. Sugerencias adicionales ya para terminar con el tema. Hay que decidir y establecer desde la planificación de qué manera vamos a manejar los costos operativos del proyecto. A veces, ¿cómo medimos los costos? Muchas veces por horas dedicadas de trabajo. ¿Qué pasa si una persona se queda más tiempo a trabajar en un proyecto para sacar un retraso o para cumplir con una fecha? Pues son horas adicionales, pero bueno, ¿y ese costo adicional lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta? ¿O de qué manera lo voy a tomar en cuenta? Porque si a la persona le pago horas extras, pues es un costo directo. Pero si no, entonces son costos que sí me conviene evaluar, sí me conviene darme cuenta si hubo una desviación en la cantidad de horas de trabajo dedicadas para ver si mi equipo se está desgastando, aunque esos costos pues no van directamente al proyecto porque no se les están pagando horas extras, ¿sí? Bueno, el costo va a venir por otro lado, ¿no? En calidad quizás o en motivación o que se nos vaya una persona, pero no es un costo directo. Entonces hay que definir cómo se van a manejar esos costos. Hay que tomar en cuenta los costos, de donde dice tomar en cuenta los costos de calidad. El costo de calidad es cuánto me cuestan las revisiones, las correcciones, las verificaciones, las auditorías para ver si mi proyecto, si los entregables están bien hechos y cuánto me cuesta no tenerlo, ¿no? Es también un punto que hay que evaluar. ¿Qué pasa? Hay que buscar el equilibrio, ¿no? En donde los costos de calidad sean adecuados con respecto a los costos de no tener calidad y que no se me pase la mano y de pronto meto demasiado nivel de calidad, pero me sale muy elevado el costo. Sí, contra lo que podría ser a lo mejor un poquito más laxo en calidad. Tengo algunos costos por la no calidad, pero esos costos no rebasan el costo que me costaría tener ese nivel de calidad que estoy buscando, ¿no? Es una decisión que también hay que tomar, un análisis bien interesante. Hay que definir responsabilidades con relación al manejo de los costos. ¿Quién va a estar controlando los costos? ¿Quién va a estar tomando registro de cuánto costaron las cosas? ¿En dónde lo vamos a guardar? ¿Quién es el responsable de mantener esos registros? ¿Quién es el responsable de hacer las evaluaciones de costos, de desempeño? ¿Y quién es el responsable de reportarle y a quién? Todo eso se debe definir claramente con respecto a los costos. Y no hay que olvidar los costos administrativos del proyecto, ¿eh? Una reunión
A ver, pues calculemos, vamos a suponer que es una reunión de 3 horas, porque de pronto nos encanta hacer reuniones largas. Una reunión de 3 horas, hay 10 personas involucradas. ¿Cuánto costó esa reunión? Son 3 horas, hombre, de cada persona presente ahí. El costo es altísimo, ¿sí? Elaborar un reporte toma tiempo, tiene un costo. Las sesiones de seguimiento, las sesiones de presentación, todo eso tiene un costo y hay que tomarlo en cuenta. Y cuando uno se sienta y empieza a calcular estos costos, son costos que ya están, porque es tiempo de la gente y a la gente se le paga. Son costos que siempre existen en el proyecto, pero rara vez se toman en cuenta y rara vez se contabilizan. Y cuando lo hacemos, cuando medimos el costo que representa administrar el proyecto, el costo de la gente que trabajó, nos vamos para atrás cuando vemos el costo enorme que tiene el proyecto, costos administrativos que ni siquiera estamos considerando. Y en muchos casos eso puede hacer que el proyecto no sea rentable, y ni cuenta nos damos. Simplemente decimos, bueno, pues es que es el sueldo de la gente, de todos modos se los tenía que pagar. Pues sí, pero pues mejor págaselo que hagan otra cosa que sí deje un beneficio a las organizaciones, ¿verdad? Luego las organizaciones se meten en problemas financieros y no sabemos ni por qué. Pues muchas veces la razón es esa, porque hay proyectos que al final no son rentables, ¿no? Y pensamos que sí y los llevamos a cabo. Muy bien, pues con eso concluimos el webinar de hoy. Fíjense cómo nada más fue una pasadita, ¿verdad? Ciertos conceptos importantes. Hice un poco más énfasis en lo que es el análisis de los costos al momento de proponer el proyecto, al momento de tomar la decisión, que es un punto importante que hay que considerar. Y pues algunas cosas o algunos conceptos que hay que tener en cuenta para el desarrollo del plan de costos y de cómo vamos a manejar los costos en nuestro proyecto. Pues muy bien, por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta para concluir. Diana, a ver si me puedes echar la mano aquí con las preguntas, a ver si hay alguna. Si no, pues para concluir con el webinar. Sí, Paco, pues fíjate que no mencionan aquí ninguna pregunta. No sé, a ver, nuestros participantes. O todo es... Exactamente. ¿Todo estuvo claro o no se entendió nada? Sí, sí, una de dos. Es un tema pues complicado, bueno, no complicado, sino más bien de mucho detalle, igual y como que todavía están entendiendo todos estos conceptos que nos has mencionado. Entonces, pues nada más, sí, mira, aquí dice Gabriel que todo le quedó muy claro, pues está muy perfecto. Claro. Perfecto. Nos encanta que eso pase. Muy bien. Qué bueno que te gusten, sí. Sí, de cualquier forma, y ahora, nada más fue... Sí, dime, Paco. Perdón, nada más fue rascarle poquito, porque si vemos todos estos puntos, pues son conceptos que a veces, lo que pasa, muchas veces cuando estamos haciendo proyectos de manera interna, descuidamos estas cosas de los costos o damos por hecho de que, bueno, ahí va a estar el dinero, ahí va a estar la gente pues de todos modos se le paga. Y luego, ¿cuánto es, no? Aquí me pregunta Ramiro, ¿cuáles son los costos de trabajo compartido? Bueno, así le llamé, son aquellos costos de cuando se contrata un proveedor o participa un área externa al proyecto que a lo mejor tiene un centro de costos y maneja cierto intercambio de costos incluso dentro de la compañía, pero es trabajo que se hace y que es beneficio para más de un proyecto. Y entonces ese costo, a lo mejor, por ejemplo, aquí menciona Gabriel, en el área de telecomunicaciones, pues sí, se compra una infraestructura tecnológica, ¿verdad? Y entonces hay un costo de una red, hay un costo de dispositivos, costo del proveedor que vino a instalarlo, pero esa red, pues a lo mejor se lo cargamos directamente a un proyecto, pero a lo mejor es una red cuyos beneficios van a usarse o se necesita para varios proyectos. Entonces nada más hay que analizar a ver a quién le vamos a cargar el costo, ¿verdad? Es como cuando uno va al restaurante, a ver, pues quién, siempre está el que se hace tonto y no paga, o está el que invita a varios, o está el que saca la calculadora para repartirlo todo parejo. Y fíjense cómo en la analogía, ¿no? Cuando uno va a cenar con los amigos, de pronto como que hay gente que de pronto se ofende, ¿no? Cuando alguien saca una calculadora y empieza a sacar pesos y centavos para que todo el mundo pague lo que consumió, hay gente que de pronto se ofende con eso y dice, pues dime cuánto le pongo y le pongo, ¿no? Hay gente que no, que se ofende porque pues quiere poner menos, etcétera, ¿no? Y de pronto, pues salen ahí hasta discusiones cuando son amigos que van a cenar. Bueno, así de simple. En los proyectos, pues eso puede suceder, nada más que pues la discusión es a otro nivel, porque estamos hablando de cuentas y de gastos y todo. Y mientras eso esté clarísimo desde el principio, mejor, ¿verdad? Si vamos con nuestros amigos y decimos, ¿sabes qué? Desde el principio, miren, lo que vamos a hacer es que lo vamos a repartir parejo, o ¿sabes qué? Que pidan cuentas separadas, o ¿sabes qué? Le vamos a hacer así, o tú pones la propina y nosotros pagamos
pagamos, o cada quien traiga su vino. Bueno, esas son decisiones que se toman desde antes de una cena, para que no haya problemas al momento de hacer las cuentas, ¿no? Y al momento de decidir cuánto tiene que pagar cada quien. Bueno, eso en los proyectos, pues eso debería de ser, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué proyecto, sobre todo en esos costos, que son costos compartidos o costos indirectos, ¿no? La renta, el agua, la luz, la secretaria, la recepcionista, el director, que pues ahí está y gana muy bien, son costos altos y participa en los proyectos, pero no participa en un proyecto en particular, entonces no son costos directos de un proyecto. Y cómo vamos a redistribuirlo de eso, ¿no? Y debe estar bien claro desde el principio, ¿sí? Ok, aquí me pregunta María, para el caso de los proyectos que sean externos, no se tiene a detalle al alcance. Híjole, esto es complicadísimo, porque pues nosotros como proveedores tenemos que emitir una cotización. Y si no estimamos bien los costos, la cotización se nos queda corta y luego le andamos perdiendo al proyecto. Esto es algo bien complicado. Sí yo lo que sugeriría es hacer un análisis costo-beneficio, un caso de negocio muy rápido, para poder tener ciertas bases de cotización mucho más precisas. Pero sí es muy complicado. Ahora, otra forma que podemos hacerlo es buscar otro tipo de acuerdo con el cliente, es decir, a lo mejor una parte del costo que sea fijo, otra parte del costo del precio que sea variable, a lo mejor algún precio de protección, algunas condiciones especiales, no sé, se puede jugar un poquito, pero eso ya entra en la negociación, ¿verdad? Entra el acuerdo ya de negocio con un cliente, pero esos son los mecanismos que podemos tener, ¿verdad? O irnos por la libre y cotizar por hora. ¿Sabes qué? Pues el costo por hora es tanto y pues las horas que toquen. Claro, eso implica un control de las horas al momento de la ejecución, pero pues son formas de cotizar, ¿no? Y de pronto vemos que algunos proveedores así le hacen y decimos, híjole, estos no le pierden nada. Pues sí, ya buscaron esa forma de poder cotizar y que no represente pérdidas, ¿no? En algún momento si una estimación estuvo mal hecha. Pues muy bien, Paco, muchas gracias. Parece que pues ya por el tiempo quedamos ya justos. Pues muchas gracias a todos. Como les comentaba, se está grabando esta sesión y se las estaremos haciendo llegar al correo electrónico con el que se registraron entonces en esta semana. Entonces por ahí esperen el correo con el agradecimiento y la liga de grabación en nuestro canal de YouTube. Y pues también hacerles la mención que si están interesados en que se les apoye en esta parte del presupuesto, si tienen varios proyectos en puerta y están ahí atorados un poco, pues nosotros como Every podemos darles esta asesoría y este soporte. Si están interesados, pues les pedimos de favor, aquí me pueden dejar en el chat si están interesados, nada más así hacer mención, o bien nos pueden contactar al correo contacto@evorit.com y pues con mucho gusto ahí nos pueden dejar todos sus datos. Nosotros nos comunicamos con ustedes y hacemos una evaluación previa, esto sin ningún compromiso. También les quiero mencionar que estamos próximos con nuestros cursos de PMP. Para la certificación contamos con las dos modalidades, que son a distancia y presencial. También si están interesados en estas capacitaciones, por favor hacernos llegar su solicitud y nos estamos comunicando con ustedes para darles toda la información pertinente. Si no, pues también los invitamos a entrar a nuestra página web, que es www.evorit.mx. Ahí en nuestra sesión de capacitaciones encontrarán toda la información. Y pues nada, agradecerles y estamos en contacto con ustedes para cualquier información adicional que requieran, soporte sin ningún compromiso. Estamos nosotros pendientes con ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias. A la hora de cerrar la presentación les va a salir una encuesta rápida. Esto nada más es para evaluar estos eventos y que nos apoyen con qué temas les gustaría que se estuvieran resolviendo mes con mes. Entonces, por ahí, Gabriel, muchas gracias por escribirnos. Estaremos contactándote para hacerte llegar la información del curso PMP a distancia con mucho gusto. Y pues gracias a ustedes, María, muchísimas gracias también por
por estar con nosotros y pues no me queda más que agradecerles y despedirme. Muchísimas gracias. Por favor, contéstenos ahí la encuestita rápida que nos sirve para mejorar para ustedes. Hasta luego. Muy buen día.